Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos reportado ya en este medio, se ha detectado que 8 peruanos están infectados con una bacteria llamada KPC. Es una bacteria para la cual no hay antibióticos, entre ellos un bebé prematuro de 2 meses. Ellos se encuentran en aislamiento en el Hospital Cayetano Heredia y surgen alguna serie de preguntas respecto de cómo se va a proceder con estos pacientes, cuáles son los derechos de los familiares ante una situación de esta naturaleza. Y para absolver estas preguntas hemos tomado contacto telefónico con el doctor Carlos Acosta, superintendente de su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Doctor Acosta, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Gracias a usted por tomar nuestra llamada. Para empezar, quisiéramos preguntarle si usted nos puede dar más detalles respecto de esta bacteria. Entendemos que no hay curación. Entonces surge la pregunta, ¿cuál va a ser la suerte de estos pacientes? ¿Van a estar en un aislamiento permanente? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué momento? A ver, quisiera hacer algunas precisiones que corresponden a la bacteria. No es, le puedo comentar de que la bacteria sí tiene curación. No es exacto esto de que no tiene curación. Las bacterias normalmente, no, muchas de ellas crecen en el tubo intestinal de las personas y son parte de la flora bacteriana que tiene todo ser humano. La Klebsiella es una de esas bacterias. Crece en el medio interno de las personas, contribuye, ayuda en una serie de procesos, por ejemplo, la síntesis de las vitaminas y cosas así, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En algún momento de la vida, cuando las personas están hospitalizadas o tienen enfermedades graves como el cáncer o diabetes o otro tipo de enfermedades, ¿no? Esa bacteria deja de ser positiva para el organismo y se transforma en una bacteria agresiva. Y inmediatamente va a infectar órganos como las vías urinarias o la vía respiratoria, principalmente esta última, la vía respiratoria, llegando a producir neumonía y pudiendo matar a las personas. Entonces, lo que hacen los laboratorios generalmente en los hospitales es primero precisar que se trata de la bacteria y después investigar qué antibióticos son efectivos para atacarla. Esto se llama hacer el antibiograma de la bacteria. ¿Qué ha sucedido en este caso? Hace 7 meses, ¿no? 7 meses atrás, en el Hospital Cayetano Heredia, en una área específica donde hay pacientes de cuidado crónico, ¿no? Donde habían 3 niños hospitalizados entre 9 y 13 años, se presentó en un cultivo presencia de la bacteria en uno de ellos. Pero una de las cosas que se observó es que el cultivo había sido un hallazgo, porque el niño no tenía ningún signo de infección. Igual, el protocolo obliga que si uno detecta las bacterias como la Klebsiella, inmediatamente hay que aislar al niño y la bacteria, hacerle la investigación para saber la Klebsiella si es resistente o no es resistente a los antibióticos y por último saber a qué antibióticos sí es sensible. Se hizo esto, pero una cosa importante que hay que destacar es que en el mismo ambiente donde estaba este niño, habían 2 niños más. Los otros 2 niños no tenían tampoco infección, pero había que hacerle las pruebas inmediatamente y también iban a participar del aislamiento. Esto se hizo así, se hicieron las pruebas a los 2 niños y se encontró que también tenían la presencia de la bacteria y que como el primero no tenían infección. Perdón, ¿contrajeron la bacteria estando en el hospital? Sí, la bacteria apareció mientras ellos estaban hospitalizados y como le vuelvo a comentar, son niños que están hospitalizados largo tiempo en este hospital porque poseen problemas específicos que de muy poca recuperación, como son daño cerebral por falta de oxígeno y cosas que han tenido en el pasado, y esto hace de que estén ahí mucho tiempo ya hospitalizados. Entonces, como hemos descrito, la bacteria tiene la peculiaridad en los pacientes largamente hospitalizados dejar de comportarse como un germen propio del organismo y convertirse en un germen agresivo. Y lógicamente el primer caso se supuso que era esto
Inmediatamente los otros niños se confirmó que tenían la bacteria también. Todos estaban en un solo ambiente, que es el que compartían. Se tomaron las medidas de seguridad, se cerró esa unidad para que ya no ingresaran más pacientes ahí y no tuvieran el riesgo de contaminarse con la bacteria. Y se establecieron además medidas de barrera de seguridad. ¿Qué son barreras de seguridad? Que las personas que entraran o salieran a esa unidad usaran guantes, máscara, gorro, mandilones especiales para evitar tanto traer infecciones de afuera, de la calle, de sus casas cuando llegan, o también llevarse infecciones de dentro del ambiente hospitalario. Esto es como una medida de precaución para evitar la propagación de las bacterias. Esto se dio y durante los 7 meses siguientes, estos niños han permanecido hasta la actualidad sin presentar signos de enfermedad, ¿no? Entonces podemos concluir en esta parte de la narración de que los 3 niños son portadores de la bacteria de Klebsiella y que esta no ha hecho enfermedad y que están protegidos por las medidas de bioseguridad y barrera que se han implementado. Ahora, esto... En esta etapa de este caso, de estos 3 casos, hay un defecto que nosotros encontramos en la evaluación, y es que no se hizo la suficiente comunicación a los padres de esos niños, por cuanto ellos no estuvieron enterados desde un primer momento de lo que estaba pasando con los niños. El hospital refiere que sí les comunicó, los padres dicen de que no se les ha comunicado, pero cuando un padre dice que no, y otro padre de otro niño también dice que no, y un tercer padre del otro niño dice que no, entonces ¿a quién tenemos que creerle? En definitiva, a los papás. Entonces eso es un tema a corregir en el hospital, que ya se han tomado medidas. Bien, ¿qué sucede? Este fin de semana, ¿no?, se detecta en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital, que es un ambiente totalmente distante y distinto al que fue la primera infección. O sea, queda en otro sitio, ¿no?, del hospital mismo, pero en otro sitio. Se encuentra un caso de un niño con infección a Klebsiella. Infección ahí sí activa. Inmediatamente, como es en todos estos casos, se procedió al aislamiento de ese niño, a hacerle los exámenes complementarios para saber si era sensible a antibióticos, y se encontró que sí era sensible a un conjunto de antibióticos, y se le iniciaron los antibióticos para combatir la infección. Lo segundo que se hizo, ¿no?, del aislamiento de este niño, fue a los otros niños que estaban dentro de esta unidad de cuidados intensivos, hacerles las pruebas para precisar si tenían o no tenían la bacteria. Los resultados de las pruebas, ¿no?, que fueron saliendo progresivamente, determinaron de que todos estos niños eran portadores de la bacteria, 5 niños exactamente. Todos eran portadores de la bacteria, pero ninguno de ellos tenía infección. Entonces, decidimos el aislamiento de estos 5 niños, la observación estrecha de ellos, y también, como ya está protocolizado, los métodos de barrera, que son lo que le mencioné, de los guantes, las máscaras, mandilón, gorro, y restringir el ingreso de familiares a ellos. Lógicamente, los sistemas de vigilancia para observar si los niños definitivamente hacían o no hacían enfermedad, lo cual no han hecho hasta ahora. El otro caso, como le comenté, han pasado 7 meses y no han hecho tampoco infección. Y estos 5 niños tampoco vienen haciendo infección hasta el momento. Y el niño que se le inició el tratamiento antibiótico ha respondido favorablemente y está en proceso de mejoría. Entonces, cuando hacemos los estudios ya de sensibilidad a los antibióticos de estas bacterias, hemos encontrado que estas bacterias son resistentes a un conjunto de antibióticos, pero son sensibles a otro grupo de antibióticos. Entonces no es una bacteria en estricto que sea una superbacteria que es resistente a todo y que es incurable. No, no lo es. Afortunadamente es una bacteria que sí es sensible y que responde al tratamiento de los antibióticos, como ha sucedido en el caso del niño que le narré. Ha sido tratado y ha sido combatida la infección. Y si me permite, el hospital... si es que algún paciente tiene la bacteria pero no ha desarrollado infección, ¿en algún momento va a desarrollar la infección o la bacteria puede permanecer sin generar infección a través del tiempo?
puede permanecer sin hacer infección durante el tiempo por muchísimos años. Como le comenté, mire, los seres humanos, y este es un tema bien importante para que todas las personas conozcan, los seres humanos tenemos una flora bacteriana en nuestro interior, en nuestro organismo, en el intestino, donde viven una serie de gérmenes normalmente. Todos estos gérmenes viven ahí, son parte de nuestra vida. ¿Qué sucede? Cuando las personas tenemos algún problema de malestar, a veces vamos a la farmacia o vamos donde un vecino, qué sé yo, y lo primero que hacemos es tomar pastillas y llevarnos adentro. Muchas de esas pastillas que tomamos son antibióticos. Y los antibióticos tienen la peculiaridad de, justamente su nombre lo dice, antibióticos es antivida, o sea, combaten los microorganismos. Cuando el antibiótico llega a nuestro intestino, puede destruir la flora bacteriana, porque puede matar nuestras propias bacterias. O puede enseñarle a las bacterias que tenemos a defenderse del antibiótico. Entonces, algún día, cuando cualquiera de nosotros tenemos que caer en un hospital, hospitalizados, y vamos a estar larga estancia en el hospital, nuestras bacterias pueden irse contra nosotros por esa larga hospitalización o por otras enfermedades como el cáncer o la inmunosupresión. Puede irse las bacterias contra nosotros y lo peor de todo va a ser que esas bacterias van a haber estado ya sensibilizadas al antibiótico, y es decir, van a ser resistentes. Por ello, ¿no? Estas cosas deben dejarnos lecciones muy importantes. Acá se ha encontrado una bacteria que es resistente a un conjunto de antibióticos y que es parte del organismo de estos niños. No les ha hecho infección hasta el momento, pero ya sabemos que esas bacterias son resistentes a un conjunto de antibióticos. Ahora, y sabemos que esa resistencia... Sí, quisiera preguntarle, ¿cuáles son las complicaciones posibles de una infección como consecuencia de esta bacteria? Las complicaciones. Cuando la bacteria entra en actividad, va a atacar un órgano que puede ser los riñones, por ejemplo, y producir infección urinaria. ¿No? Y eso usted sabe, cursa con fiebre, cursa con urgencia de orinar a cada rato, la orina se pone de color cargado y fuerte olor, ¿no? Y fiebre sobre todo y decaimiento en la persona. También puede producir infección respiratoria que puede convertirse en una neumonía, ¿no? Falta de respiración y falta de oxigenación adecuada porque los pulmones no trabajan bien y puede matar a las personas, lógicamente. Eso cuando las bacterias entran en actividad. Pero las personas cuando estamos sanas, tenemos resistencia a todo esto. Y las bacterias se controlan y no nos producen estos daños. Por eso es que nosotros vivimos con bacterias en nuestro organismo. Es parte de la flora bacteriana que tenemos en el organismo. Correcto. Y no nos hace enfermedad. Solo para precisar finalmente, lo que ha señalado usted es que ya se ha identificado el antibiótico o los antibióticos que pueden servir para contrarrestar a esta bacteria en particular, o están en el proceso de identificar a estos antibióticos. Hemos identificado. Las noticias que le puedo dar son las siguientes. Primero, ante la aparición de un brote de Klebsiella en el Hospital Cayetano Heredia, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud hicieron una actividad conjunta para intervenir e investigar lo que venía sucediendo en el hospital. Esta intervención estuvo a cargo tanto de la Superintendencia como de la Dirección General de Epidemiología y del Instituto Nacional de Salud. Este último, el Instituto Nacional de Salud, posee los laboratorios especializados para hacer análisis muy especiales del fenotipo y genotipo, como le llamamos nosotros, ¿no? De la cadena de genes que tienen estas bacterias y poderlos identificar a la perfección. Lo siguiente, la intervención ha permitido establecer medidas de barrera y seguridad en las áreas que se han cerrado para que no se extienda más esta contaminación con bacteria a otros pacientes. Lo siguiente, que se está haciendo una vigilancia clínica muy cercana de los pacientes que son portadores de la bacteria, a estar atentos a que hagan cualquier tipo de signo de infección en algún órgano. Lo siguiente, que ya conocemos los antibióticos con los cuales podemos combatir estas bacterias. Y lógicamente, si se presentara infección, vamos a usar esos antibióticos. Uno de los temas importantes es tratar de mejorar en el hospital el nivel de comunicación hacia los familiares de los pacientes, porque como ya le narré antes, no ha habido un buen proceso de comunicación para que los familiares sepan realmente qué estaba pasando con sus pacientes. De acuerdo. Entonces, podemos señalar unas buenas noticias en ese sentido. Se ha identificado ya antibióticos para tratar esta bacteria KPC.
Señor Acosta, yo le quiero agradecer mucho por su tiempo. Ha sido muy claro y nos ha explicado con mucho detalle la situación actual de esta situación. Le agradezco bastante la oportunidad de este medio porque es muy valiosa la información que recogen, especialmente para devolverle tranquilidad. Estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar esa tranquilidad y seguridad en el hospital. Y definitivamente hay que confiar en los servicios, no medicarse porque sí con antibióticos y tener confianza en los servicios sanitarios. Y si hubiera algún problema, por favor recurran a la Superintendencia Nacional de Salud, que estaremos atentos a defender sus derechos. Muy amable, el doctor Carlos Acosta, superintendente de la Superintendencia Nacional de su Salud. Muy buenas tardes y gracias, doctor. Vamos a seguir cubriendo. Esta es una noticia en desarrollo. Podrá encontrar usted más información en nuestra página web y, por supuesto, mayores detalles mañana en nuestra edición impresa de Perú 21. Con permiso.